Y aleluya, santo nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento, vamos a compartir palabra de Dios. Palabra de Dios que llega a nuestros corazones en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Pero así como en esta palabra, quizás llega en el momento de lo incómodo, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba o de la adversidad, en el momento de la valentía, en el momento que uno tiene que enfrentar diferentes circunstancias en la vida. Así dice la palabra que le toca enfrentar ahora a Jacob una situación así. La Escritura nos habla acerca de Jacob y su hermano Esaú, el cual engaña a su padre para poder obtener la bendición. Y luego sigue el consejo de que pueda irse a tierra de su parentela para allí poder tomar una esposa. Su hermano hace todo lo contrario, al saber que sus padres no querían que pudiesen tomar mujeres. Una mujer de los pueblos vecinos va y hace totalmente lo opuesto, lo hace de esa manera. Pero dice la palabra que Jacob toma la decisión y emprende este viaje, emprende este camino. Pero en medio de este camino, él tiene que aprender a confiar en Dios. No el Dios de su padre, no el Dios de su abuelo, sino que ahora él tendría su propia experiencia con Dios, su propio caminar con Dios. Y la historia y la palabra de Dios nos habla acerca de un momento maravilloso en la Escritura, algo que le sucede a Jacob en su vida. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el comienzo de la Escritura, en el versículo 28, se encuentra esta historia a partir del versículo 10. Génesis 28, versículo 10 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Nos encontramos aquí con Jacob emprendiendo un camino, dejando, dice la Escritura, salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Pero en medio de aquel camino, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Él que emprendió un viaje, pero en medio de aquel viaje se encuentra con la situación de que el día se apaga, llega al final. Llega el momento donde el día va decayendo. Entonces ya no puede continuar, no tiene luz para poder continuar. Entonces llegó el momento de poder descansar. Pero dice que era un cierto lugar, no era un paraje habitual, no había llegado. A veces cuando uno está transitando en medio de la ruta y uno está cansado, dice, voy a hacer un esfuerzo, voy a manejar unos kilómetros más hasta que llegue a alguna estación de servicio, a algún pueblo, a algún lugar donde haya luz por lo menos, o haya un lugar seguro. No voy a parar en medio de la nada y quedarme a un costado porque hasta ahí llegué.
Los camioneros en medio de la ruta buscan una estación de servicio, algún paraje, algún lugar seguro donde puedan parar. Pero Jacob en medio del camino llegó a una situación donde la oscuridad, el día se terminó, donde la esperanza se terminó, donde las cosas estaban difíciles para su vida. Él tenía que emprender un viaje, y un viaje solitario, un viaje hacia algún lugar donde podría encontrar la bendición. Pero sin embargo, era un viaje en la cual requería valentía, la incertidumbre de llegar a aquel lugar y qué iba a encontrarse. Si Dios estaría con él, si lo acompañaría en esto. Recuerda que él manipuló las cosas para poder obtener la bendición de Dios. Aquella bendición del primogénito que Esaú descarta por un plato de lentejas. Y Jacob la toma con engaño, pensando que así uno puede tomar la bendición de Dios. Pero sin embargo, emprende este viaje. Y en medio de aquella noche, él para en cierto lugar. Y en ese lugar, él tiene un encuentro con Dios. Algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que marcaría su corazón. Hay situaciones en nuestra vida que representan un momento de oscuridad, que representan situaciones incómodas, un tiempo de valentía, quizás un tiempo de soledad. Pero es un tiempo donde Dios hablará a nuestro corazón. Dice la palabra que él llegó a este cierto lugar. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. La piedra no era algo cómodo. Cuando tú te quedas en medio del campo o en algún lugar, nadie piensa tomar una piedra como almohada. Cuanto mucho pondrá su brazo, buscará alguna de sus prendas, algo para hacer una almohada, pero no una piedra. La piedra allí representa eso incómodo en nuestra vida, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio de la noche, en medio de las dificultades. La noche representa eso, la pérdida de la esperanza, las dificultades. La Escritura dice que en medio de la noche opera lo malo, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Pero en medio de la noche de oscuridad de Jacob, aún estando en una situación incómoda, él toma las piedras en aquel paraje para poder recostar su cabeza en aquel lugar. Uno entiende que no era una situación cómoda para su vida. El viaje que había emprendido, el encontrarse solo en medio de la nada. Pero sin embargo dice la palabra que en medio de aquella condición, él tiene un sueño. Un sueño que cambiaría su vida. Un sueño que tiene un mensaje maravilloso, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de tu situación incómoda, en medio de la noche de oscuridad, de la pérdida de fe, de la esperanza, donde Satanás ha logrado robarte todo, donde Satanás te ha puesto en una condición de oscuridad, donde viene un tiempo difícil para tu vida. Quizás hay personas que hoy están enfrentando la soledad y no pueden entender que en medio de aquella condición Dios pueda hablarles, o Dios tenga una palabra para sus vidas, en medio de la situación incómoda que están enfrentando, en medio del tiempo donde parece que las esperanzas se perdieron. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él toma unas piedras para recostarse en aquel lugar y tiene un sueño. Las condiciones que vengan a tu vida, las dificultades que puedan presentarse, la adversidad que pueda levantarse contra ti, no significa que puedan robarte el sueño, que puedan robarte aquello que Dios ha puesto en tu corazón, sin importar las dificultades que se levanten contra tu vida. Cuando tú tienes un sueño, hay quien dice: dime lo que sueñas y te diré lo que estás dispuesto o hacia dónde vas. Aquel que no tiene sueños, que no tiene una meta o que no tiene anhelos. Aquella persona que tú le preguntas: ¿y cuáles son tus sueños? No sé cuáles son mis sueños. Pero cuando tú tienes un sueño, y más cuando tú tienes un sueño de parte de Dios. Cuando llegué a los caminos de Dios, yo tenía un sueño, pero mi sueño era vano. Mi sueño era quizás egoísta y sin sentido. Pero Dios tomó mi sueño y transformó ese sueño en un sueño diferente.
en un sueño de Dios, en un sueño que tiene que ver con la voluntad de Dios, con el plan de Dios para mi vida. Jacob se encontraba en medio del camino, en medio de la oscuridad y en medio de aquel momento incómodo. Tiene un sueño. Y eso nos da esperanza de que el enemigo puede levantarse contra tu vida. Y habrá situaciones y momentos en los cuales sientas que te ha robado todo. Has perdido la comodidad. Has perdido quizás los bienes materiales, quizás te sientes solo, quizás estás en medio de la amargura y no encuentras una situación o un lugar por donde salir. Pero sin embargo, si conservas los sueños en tu corazón, si conservas la esperanza, si conservas la fe, Dios pondrá un sueño diferente en tu vida para que puedas levantarte, para que puedas comenzar a caminar en un tiempo de bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Dice la palabra, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. De toda esta historia, esta parte, este sueño de Jacob, como en cada parte de la Escritura, podemos encontrar la vida de Cristo. En aquel momento, Jacob tiene un sueño, y en medio de ese sueño, dice la palabra, y soñó que aquí una escalera que comenzaba en aquel lugar, en aquel sueño, desde la tierra, y que el final de aquella escalera estaba puesto en el cielo. La escalera representa un camino el cual no es fácil de transitar. Aquí la palabra de Dios nos dice que era una escalera que comenzaba en la tierra y terminaba en el cielo. Y uno se imagina una escalera recta. Uno no se imagina escalones interminables que lleguen hasta el cielo. Uno se imagina una escalera como podía ser en la antigüedad, con madera, atada con diferentes elementos. Pero una escalera interminable que llegaba hasta los cielos. La escalera representa eso, la condición para poder subir y la dificultad que representa. Cuando uno está en un entrenamiento, que es un entrenamiento fuerte, muchos deportistas, futbolistas, van a entrenar y utilizan las escaleras, las tribunas. Tienen que subir y bajar las tribunas. Y sin importar el entrenamiento que pueda tener un futbolista, llega un momento que de subir y bajar, las piernas se prenden fuego. A medida que tú vas subiendo cada vez más y llegas a la parte más alta, cada vez te das cuenta que se hace más difícil. Cada vez cuesta más. Bajar es algo sencillo en algunos casos. Será difícil en una escalera empinada, pero en una escalera que sea normal podrás descender fácilmente, pero subir cuesta. Subir es algo que quizás lo tomas con todo el impulso, con todo el ánimo, pero a mitad de camino te das cuenta que es algo pesado. En una oportunidad me tocó vivir en un departamento que tenía 19 pisos y vivía en el último piso. Cuando se cortaba la luz o cuando pasaba algo, no era algo que sucediera siempre, pero en una oportunidad se inundó el compartimento del ascensor y teníamos que bajar los 19 pisos. Bajar era sencillo, pero volver a subir esos 19 pisos 4 veces al día. La gente se quedaba afuera, se iba a la plaza, iba a hacer cualquier otra cosa para tratar de subir una sola vez. Bajaba una vez a la mañana para ir al trabajo y trataban de subir a la noche para no volver a salir. Porque subir no era sencillo. Subir requiere una dedicación, una entrega, un rendimiento máximo, y a medida que vas avanzando y que vas subiendo, las cosas se ponen más difícil, cada vez cuesta más. Al principio el joven dice, vamos a predicar la palabra, prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a hacer esto y aquello. Y tiene toda la fuerza, sube corriendo los primeros escalones. Pero luego de 2 años, 3 años, 5 años, ya comienza a subir y está midiendo la distancia, ya el cansancio no es lo mismo. Luego de 10, 15, 20 años las cosas van cambiando. Una persona adulta, para poder subir una gran cantidad de escalones, no podrá lograrlo.
Hay veces que hay atracciones turísticas donde la gente tiene que subir cantidades de escalones y las personas no pueden, se quedan, llegan solamente a una parte, a una etapa, porque es algo muy agotador, requiere mucho esfuerzo. Al principio podían hacerlo corriendo, podían ponerle todas las fuerzas, pero ahora te das cuenta de que es algo que va cansando en el camino. Es algo que tienes que poner dedicación. Muchas veces cuando me hablan acerca del camino de Dios, yo utilizo este ejemplo para utilizarlo como una referencia. Uno va subiendo un escalón a la vez. Uno va creciendo y va subiendo un escalón a la vez. Tú no puedes querer correr y subir todos los escalones rápidamente. Es como querer correr una carrera a toda velocidad. Hay personas que son inexpertas y piensan que pueden hacerlo así. Hace muchos años atrás, cuando estábamos en la secundaria, estábamos en medio de las carreras de atletismo, donde uno tenía que correr resistencia de 5, 10 kilómetros, a veces eran menos, eran 2.500 metros, donde los más entrenados corrían 3/4 de velocidad, casi a toda velocidad. Pero había quienes no estaban preparados para correr 5 ni 10 kilómetros, no tenían la experiencia, y salían a correr y corrían con toda la fuerza. Y tú los veías que parecía que iban a ganar la carrera, salían con todo. Pero después te los encontrabas tirados por el camino, no daban más. Porque la inexperiencia le hace pensar que es así. Hay que subir con fuerza, pero no, es un escalón a la vez. La escalera representa que será un escalón a la vez. Cuando éramos niños, alguno dirá, ¿por qué tantos ejemplos, pastor? Porque uno va viendo, y en mi vida me ha tocado tener muchas escaleras. En diferentes casas siempre estuvo la escalera. Y cuando éramos pequeños, subíamos la escalera con mis hermanos, saltábamos de a 5 escalones. La escalera tenía unos 30 escalones, íbamos saltando de 5 en 5 y llegábamos arriba en nada. Pero había momentos que íbamos a jugar a la pelota, íbamos a hacer diferentes actividades y veníamos y costaba subir cada escalón. Y le pesaban las piernas para subir cada uno. Hay momentos en los cuales tú sientes que puedes hacerlo así. Pero el ejemplo de la escalera aquí es un paso a la vez. Es avanzar en su tiempo. Hay muchos que quieren crecer rápidamente, pero luego se dan cuenta de que pusieron todo su esfuerzo. Dice la palabra de Dios, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Cuando el Señor Jesús tiene un encuentro allí con un varón, Él le dice a Natanael, dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor le dijo a Natanael, mira, tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, vas a ver algo mayor. He aquí los cielos están abiertos. La conexión, la escalera, es Cristo. Aquello que nos conecta con el cielo y aquello que hace que las bendiciones del cielo puedan descender sobre nuestra vida. El medio por el cual podemos ingresar a los cielos. La puerta por la cual podemos ingresar, pero aquí nos pone en medio del sueño una escalera, algo que subiríamos escalón por escalón, paso a paso, pero que nos lleva y nos conduce hacia el cielo. Pero dice la palabra que aquella escalera que tocaba la tierra y en su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Dios no era un Dios solamente que se encontraba en los cielos, sino que tiene un interés por nosotros. Los ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Jacob se encontraba en medio de la noche de oscuridad, en medio del tiempo incómodo, en medio de la dificultad para su vida, pero Dios le da un sueño en medio de aquel momento. Un sueño que marcaría su corazón para siempre. ¿Sabes por qué? Porque así como Jacob, muchas personas hoy se sienten que están solos. Se sienten que han emprendido un camino cargado de dificultades, que no saben qué es lo que les espera. No saben si habrá bendición. No saben qué pasará de aquí a un tiempo. Pero cuando tú comienzas a subir, cuando tú entiendes lo que representa aquella escalera, el nexo, dice la palabra, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino, hay algo que nos conecta con el cielo, y esta escalera de Jacob representa la vida de Cristo. El camino que nos conduce a la salvación, el camino que nos conecta con el cielo, pero no solamente para entrar a la eternidad y una vida eterna, sino para que las bendiciones del cielo desciendan sobre tu vida, para que la prosperidad de Dios, para que el tiempo bueno, para que la gracia del Señor esté sobre nosotros. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Dice la palabra que ángeles subían y descendían por aquella escalera. Cuando tú puedes perderlo todo. Hay personas que le ha tocado estar en situación de calle, perdieron su empresa, perdieron mucho en la vida, quizás su familia. Es el ejemplo de la vida de Job. Pero sin embargo, cuando tú tienes un sueño, podrán quitarte todo, pero el sueño va a permanecer. Hay una frase que muchas veces la gente dice cuando lo ha perdido todo, hasta los sueños se han robado. Cuando los políticos roban, cuando los políticos saquean el pueblo y los oprimen con impuestos y demás, uno dice, les roban el sueño, les roban el futuro a los jóvenes. ¿El sueño de qué? El sueño de tener una empresa, el sueño de tener una familia, el sueño de tener una casa propia, el sueño de alcanzar un vehículo. Pero esos son metas, sueños. Un sueño es algo más. Un sueño no solamente involucra los bienes o las cosas que puedas obtener para tu vida. El sueño que tuvo Jacob aquí era un sueño que hablaba de la bendición de Dios, y era una bendición que sería de punta a punta, de un extremo al otro. Era una bendición de Dios, pero no solamente el sueño. Representaba allí, en medio de la oscuridad, un sueño, en medio del tiempo de dificultad, un sueño para su vida, para su corazón. Sino para que pudiésemos entender que en medio de aquellas situaciones, momentos difíciles en nuestra vida, aquello que nos acerca, aquello que nos trae bendiciones para nuestro corazón, el Señor le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, he aquí, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver algo maravilloso en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios descender desde los cielos delante de ti. Vas a ver el obrar de Dios en tu vida. Vas a ver el obrar del Señor descendiendo. Eso es lo que representa a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Vas a ver la gloria del Señor en tu vida. He aquí los cielos están abiertos delante de ti. Y cuando tú puedes experimentar esto, tú no lo puedes vivir esto en tu vida cotidiana, o cuando alguien no cree en Dios. Hay situaciones que jamás hubiésemos vivido lejos de Dios. Pero sin embargo los cielos se abrieron en un momento para nuestra vida. Los cielos se abrieron para tu corazón en un momento. Y llegaste a los caminos de Dios atado por los vicios, atados quizás en medio de situaciones difíciles. Personas atadas por demonios, su mente totalmente cautiva, muchos enfermos. Pero los cielos se abrieron delante de ti. Y aquello que no te permitía avanzar en medio de tu noche de oscuridad, en medio de aquel tiempo donde había perdido los sueños, los cielos se abrieron delante de ti y las bendiciones de Dios descendieron. El Señor sanó tu vida, te restauró, sanó tu corazón. El Señor te sacó de los vicios y te hizo una nueva criatura. Aleluya. Y aleluya.
Los cielos están abiertos delante de ti. El Señor dijo: nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué aquella condición? ¿Por qué utiliza ese ejemplo? ¿Y por qué habla de la serpiente? Porque nuestros ojos están elevados hacia aquella bendición. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, en nuestra esperanza. La palabra de Dios dice: la esperanza bienaventurada. Y así como el Señor se fue, así también el Señor volverá. Y nos representa una esperanza, y nos representa un tiempo nuevo, y nos representa una mirada de sueños. Cuando tú estás desanimado, abatido, en medio de la oscuridad, tú no puedes ver más allá. Puedes tener las bendiciones delante de ti, pero no puedes verlas. Pero cuando hay un sueño, podrán tratar de frenarte, podrán tratar de detenerte, pero nadie podrá frenar lo que Dios ha destinado o ha marcado en tu vida, lo que Dios ha determinado en tu corazón. Quizás haya personas que quieran frenarte, detenerte. Muchas veces Satanás se levantará contra tu vida, pero no podrán hacerlo porque hay un sueño de Dios. Los hermanos de José lo tiraron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, luego fue puesto en la cárcel. Podrían tratar de hacer lo que sea, pero ¿cómo apagar los sueños que Dios le había dado? A José podrían ponerlo en una cisterna, podrían venderlo, podrían azotarlo, ponerlo en la cárcel, hacer lo que sea, pero nadie pudo robarle el sueño de que el Señor había puesto en su corazón, que algún día el Señor iba a bendecir su familia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Quién podrá robarte los sueños? ¿Quién podrá robarte aquello que el Señor te ha dado? Porque no es un sueño vano el que tiene Jacob, tampoco fue el sueño de José. En medio de esa noche donde ya no podía avanzar, él toma la piedra y se acuesta. Hay veces que en el camino de Dios, nuestra vida representará aquella incomodidad. El Señor dijo: las zorras del campo tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es incómodo. Habrá momentos donde servir a Dios sea incómodo. Hace un tiempo, uno de los pastores que tiene estudios, cuando Dios lo llama, ya era una persona que estaba estudiando una carrera, que no tiene necesidad para nada. Sin embargo, él iba a las obras para tratar de sostener, sacar adelante aquellas obras. Iba a la obra como misionero y dormía en el suelo para sacar adelante, para predicar la palabra. Hacía beneficios, sin ninguna necesidad, con estudios, con una carrera, con todo un futuro, un porvenir. Pero representa la incomodidad. Pero la incomodidad que uno puede estar viviendo, pero por un sueño. No había ninguna necesidad de vivir así. No había ninguna necesidad, pero hay veces que la obra lo requería. Y tenía que ir a hacerse cargo de aquella obra. Pero cuando tú lo haces para Dios. En una oportunidad fuimos a predicar a la costa. Y fuimos un grupo de hermanos, alquilamos una casa. Pero luego vinieron otros hermanos que se sumaron a la tarea. Y los que estábamos allí, luego de que comimos, algunos nos quedamos compartiendo la palabra y estábamos charlando y demás. Y cuando voy para acostarme en mi cama, había otra persona. Entonces dije, bueno, voy a acostarme en otro lugar. Ya había otra persona también. Así que me quedé con uno de los hermanos y dije, bueno, vamos a quedarnos aquí. Y nosotros nos quedamos orando, nos quedamos buscando a Dios, nos quedamos compartiendo. Se hizo la madrugada. Hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a dormir. Y el hermano agarró un almohadón que había por allí y se acostó sobre el almohadón. Me decía, tomá, ¿querés el almohadón? No te preocupes. Así en el suelo nada más. En el piso de la casa. Y el otro día cuando me levanté, uno dice, si te acostás en el suelo, te levantás todo dolorido. A veces uno se acuesta en su cama con toda la comodidad y se levanta todo dolorido, le duele todo.
Pero aquel día no me dolía absolutamente nada. Estaba en medio de aquella situación incómoda, pero yo sabía qué era lo que había ido a hacer. Las personas se convertían, los que estaban drogándose venían a buscar que pudiéramos orar por su vida, los que estaban enfermos se acercaban para que oremos, para que Dios haga un milagro. Familias se convertían, la gente estaba escuchando la palabra de Dios, algo estaba pasando, el sueño de Dios se estaba cumpliendo, la palabra de Dios se estaba cumpliendo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero ahora soy tu Dios. No solamente el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre. Un Dios personal, un Dios que se acerca a tu corazón. Abraham tuvo su experiencia con Dios. Abraham tuvo que confiar, dejar su parentela, salir, poner a su hijo para ser sacrificado, ver la obra de Dios y confiar y creer. Abraham no tuvo una tierra establecida, un lugar fijo, sino que anduvo de un lugar a otro y confió en Dios. El Señor bendijo a Isaac y ahora Jacob se encontraba en medio de esta situación, camino a su bendición, camino a encontrarse con su futura familia. Pero Dios le sale al encuentro. Y en medio de la noche de oscuridad el Señor le da un sueño. Y el Señor le habla. Así como Dios te está hablando en esta noche. Dios por medio de la palabra nos acerca un mensaje, una idea de Dios, un sueño. Cuando tú no tienes idea de ese sueño, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Quizás si te pregunto cuál es tu sueño, me dices comprarme una casa, irme a vivir a tal lugar. Y dices, ese es mi sueño. ¿Y en qué está conectado con Dios? ¿Cuál es la conexión de Dios con ese sueño? El sueño que Jacob tuvo aquí no era un sueño donde él veía que tenía mucho dinero, donde él prosperaba, donde veía a sus hijos correr en una tierra fértil. Él vio una escalera que tocaba la tierra y su extremo tocaba los cielos. Algo que lo conectaba con el cielo y permitía que las bendiciones de Dios desciendan sobre su vida. Un medio, un nexo que iba a conectar. Y el Señor le habla a su corazón. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Pero ahora el Señor le da una palabra que sería de fortaleza para su corazón. Y no solamente una palabra que hablaba acerca de lo que Dios haría con él. Porque Dios nos ha hablado, y quizás Dios ha hablado a tu corazón muchas veces y te ha dado una palabra. Quizás alguno diga: no, Dios nunca me dio una palabra. Lo que pasa es que tú estás esperando otra cosa. La palabra de Dios habla de ti. Cada mensaje, cada palabra, Dios habla a nuestro corazón. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Otra versión de las Escrituras dice: y al pie, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. El Señor le había dicho a Abraham: así como la arena que está en el mar, como las estrellas, así será tu descendencia. Una promesa similar, así como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La promesa dada no dice. Muchos dicen y hablan acerca de la ley, pero la promesa fue antes. El Señor le dijo: y serán benditas todas las familias de la tierra en ti. Hay una simiente de bendición. Hay una promesa de Dios para su vida. Y en este caso, Jacob ahora tendría su propia experiencia con Dios. Ya no el Dios de su abuelo. Hay muchos que llegan a los caminos de Dios y dicen: mi abuelo era creyente, mi padre era creyente. Ya no es el Dios de tu abuelo ni el Dios de tu padre. Es tu Dios personal que se acerca a tu corazón. Y que el Señor afirma una promesa sobre tu vida.
Pero lo más maravilloso no es solamente la promesa, sino lo que el Señor le dice a Jacob. Porque Dios puede darte grandes sueños y quizás una gran promesa, pero tú dices, yo no tengo la capacidad para cumplir eso. Yo no puedo, no tengo las fuerzas, yo no voy a lograrlo, no voy a conseguirlo. No sé cómo otras personas pueden hacerlo. Yo no tengo ni la capacidad, ni la fuerza, ni la entrega, ni el temperamento, nada. En definitiva, no tengo las cualidades para cumplir con las características de alguien que pueda obtener esta bendición. Pero dice la palabra que el Señor le habla acerca de su simiente, acerca de la bendición. Pero luego le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estaré contigo. Y no solamente el Señor le habla a Jacob y le dice, yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Yo estuve contigo. En cada momento, en cada paso de nuestra vida, siempre el Señor estuvo presente allí, cerca de nuestro corazón. Un Dios personal que se acerca a tu vida. Pero el Señor le habla por medio de este sueño. Le dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, yo no voy a soltarte, no voy a dejarte hasta que cumpla mi promesa en ti. La palabra de Dios se cumplirá, no voy a dejarte, no te soltaré, no te dejaré, yo voy a protegerte, voy a guardarte. ¡Aleluya! ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se cumpla lo que te he dicho. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Señor te dejará? Cuando se cumpla lo que te prometió. Algunos dicen, Señor, ¿cuándo vas a cumplir lo que me prometiste? No te dejaré hasta que lo cumpla. No te dejaré hasta que la palabra se cumpla en ti. Pero no solamente dice, no te dejaré, sino que yo voy a estar contigo. Yo voy a caminar contigo. Y voy a guardarte en el camino. Y voy a protegerte. El Señor estando con nosotros cada día de nuestra vida. Jacob quizás podía pensar que en medio de su caminar y en medio de su oscuridad y de su noche de soledad y de su momento incómodo, Dios no estaba allí. Quizás tú dices, Dios no puede estar conmigo en medio de las lágrimas, en medio del sufrimiento, en medio del tiempo difícil que estoy pasando. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. En medio de ese tiempo, cuando te han robado todo, pero aún sostengo un sueño en ti, y yo estaré contigo hasta que ese sueño se cumpla, hasta que la palabra de Dios se cumpla. No voy a soltarte, no voy a dejarte. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Y verdaderamente es así. Él no te dejará hasta que cumpla su propósito en ti. Aquel que comenzó la buena obra, dice la Escritura, será fiel en completarla. Él comenzó una obra en ti. ¿Tú reconoces que empezó una obra? Bueno, el Señor no la dejará a mitad de camino. Él terminará esa obra. Quizás comenzó una obra en tu carácter y tú dices, pero aún sigo con mi mal carácter. La obra será terminada. Es un cuadro que aún no ha terminado de pintarse. Es una obra que es una escultura que falta terminar. Aún no está terminada, pero el Señor dice, no voy a dejarte hasta que complete esa obra, hasta que sea perfecta, hasta que cumpla lo que te he dicho. Hay veces que uno dice, pero el Señor me habló y en una palabra el Señor me dijo que mi familia sería salva, que mis hijos iban a conocer al Señor, que un día estarían predicando la palabra, que un día serían hombres de fe. Bueno, no tengas miedo, no te desalientes, no bajes tus brazos. Porque esta palabra dice que no te dejará hasta que eso se cumpla. Quizás tú dices, pero pasaron muchos años. Pero confía en Dios, porque la palabra del Señor se cumplirá. Verás a tu familia, verás tus hijos convertidos, verás tu familia predicar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Habrá alguien que pueda creerlo. Dice la palabra de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas personas quizás están en una situación así y piensan que Dios no está ahí? Pero luego de haber tenido ese sueño no era un sueño normal. Era un sueño de Dios.
No era un sueño que alguien se acuesta y comienza a soñar y cosas que no tienen sentido. Este sueño representaba la obra de Cristo. Este sueño representaba las bendiciones de Dios y el interés de Dios por nuestra vida. Esta obra representaba este sueño, aquello que tenemos acceso a la vida eterna por medio de Jesucristo. Dice la palabra que nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Si Dios no toca tu corazón. Dice la Escritura, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. Hay veces que pensamos que nosotros estamos un paso adelantados y no podemos ver el obrar de Dios, pero cuando Jacob despertó del sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Él ha estado contigo en cada momento de tu vida. Quizás tú puedas decir, yo no lo sabía. Pero Él ha estado contigo en la clínica, cuando estuviste al borde de perder tu vida, cuando tuviste que pelear. Personas que en este tiempo enfrentaron la pandemia y tuvieron que estar internados. El Señor estuvo allí. En los momentos de dificultad, en los momentos que te sentías solo, en tu momento de oscuridad, el Señor estaba allí. Jacob tuvo que despertar del sueño para decir, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Las bendiciones de Dios descienden sobre tu vida y los cielos están abiertos. Pero tienes que ir a tomar esa bendición. No puede ser quedándote. No puede ser que quieras bendiciones en tu vida, espirituales, pero solamente te preocupes por las materiales. ¿Qué haces para el espíritu? ¿De qué manera? Tienes los cielos abiertos delante de ti. Está la bendición de Dios para descender sobre tu vida. Pero ¿cómo vas a hacerlo? El reino de los cielos sufre violencia, dice la Escritura, y los violentos lo arrebatan. Pero ¿cómo vas a sacudir las puertas de los cielos? ¿Cómo vas a tomar esa bendición de Dios si piensas que Dios no está? Si piensas que Dios está lejos, si piensas que en medio de esa oscuridad y en medio de los momentos incómodos Dios nos está obrando. En algo tan simple como dormir en el suelo, aquella noche me di cuenta que el Señor estuvo con nosotros. Por lo que sentí. Porque en medio de la oración Dios quebrantó mi corazón. En un momento estábamos buscando radios, canales de televisión para poder publicitar la campaña. Y íbamos a una radio y nos rechazaban. Íbamos a otra y nos rechazaban. Íbamos a otro lugar y nos rechazaban. Entonces le dije a los hermanos, no vamos más. Volvámonos al departamento. Y le dije, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Y comenzamos a orar y comenzamos a pedirle al Señor que nos abra puertas. Comenzamos a clamar al Señor en aquel momento. Las puertas de los cielos están abiertas. Pero si tú no vas a tomar esa bendición, Satanás trata de frenar que la bendición venga a tu vida. Que no le creas, que te sientas que estás solo, que estás en medio de la oscuridad y que aún tus sueños no van a cumplirse. Pero cuando tú le crees, cuando tú confías en Dios, entonces tú clamarás. El Señor le dijo a Natanael, crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, cosas mayores verás. Verás la bendición de Dios y la gloria de Dios descender delante de ti en cada instante. Verás las personas sanadas, verás los cautivos ser libertados, verás la gloria de Dios de una manera tremenda. Terminamos de orar con los hermanos. Sentimos esa presencia de Dios, sentimos ese respaldo de parte de Dios. Y dijimos, bueno, ahora vamos otra vez. Y salimos y conseguimos una radio, 2 radios, 3 radios, 4 radios, 5 radios, un canal de televisión. El Señor había abierto las puertas, aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Las puertas de los cielos están abiertas delante de ti, pero tienes que ir a tomarlas. La escalera está puesta. La conexión entre el cielo y la tierra es Cristo. Hay bendiciones que anhelas para tu vida, pero Él es el medio por el cual puedes acceder a ellas. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, te lo daré. Todo lo que pidas en mi nombre, os será hecho. Los cielos están abiertos, pero hay veces que sentimos que Dios no está ahí. Pensamos que Dios está lejos.
Pero cuando tienes un encuentro con Dios, te pasa lo que le pasó a Jacob. Jacob se levantó y dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Quizás tú dices, este lugar, cuando inauguramos este lugar, muchas personas llegaron, este lugar estaba repleto de gente. Y algunos en las redes sociales me decían, pero ¿por qué las bolas de boliche y las luces y las cosas? Yo les contesté a algunos y les digo, es un salón, no lo alquilan así. Nosotros no las pusimos. La intención no es esa, no es que parezca una discoteca, es así. Pero este lugar donde cada semana se realizan eventos, cumpleaños, diferentes situaciones que se festejan en este lugar. Tú quizás dices, pero Dios está aquí. Bueno, Jacob cuando se levantó dijo, el Señor estaba aquí y yo no lo sabía. Dice la palabra que este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. En el momento que comenzamos a predicar la palabra de Dios, las cadenas se rompen. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos enfrentando ese tiempo de oscuridad, donde sientes que los sueños se han perdido. Estás viviendo una vida incómoda. En este tiempo muchas personas en situación de calle llegaron a nuestro ministerio y experimentan esa situación incómoda, ese momento incómodo de la vida, donde para ellos solamente el tener una comida como lo tenían en su casa es motivo de deleite. Poder comer algo como algún día lo hicieron. El poder tener cosas que para uno es común y dice, yo cada día lo tengo en mi casa, en mi familia. El poder bañarme, el poder asearme, parecieran que son bienes de lujo para alguien que está en esa condición. Porque llegó el tiempo de la oscuridad, el momento de la dificultad, pero el Señor estaba caminando junto con Jacob. En medio de su noche de oscuridad donde ya no podía avanzar. Hay personas que dicen, llegué hasta un punto y ya no puedo avanzar, pastor. Llegué hasta una situación en mi vida y ya no puedo ir más allá. Pero sin embargo, cuando los sueños permanecen en ti, podrás enfrentar situaciones duras y momentos de adversidad. Pero el sueño de Dios en tu corazón te guiará. El sueño de Dios en tu corazón te hará creer. Cuando Dios me daba sueños y yo podía ver esos sueños, muchas veces no entendía qué significaba, pero alimentaba mi fe. Porque de repente soñaba que iba caminando con alguien por la calle y le iba predicando la palabra y se manifestaba, caía al suelo y entonces reprendía, Dios lo hacía libre y me despertaba con fe, con victoria, en bendición. Y me daba una idea de que algo Dios estaba obrando en mi corazón. Algo Dios me estaba mostrando. Y comencé a pedirle a Dios que Él pudiese mostrarme cuál es el plan para mi vida, qué es lo que quería hacer conmigo. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte. Llévame donde esté la necesidad. Señor, no permitas que mi corazón se envanezca. No permitas, Señor, que un día me olvide de ti, me aleje de ti. Que algún día piense que ya me las sé todas. Que me haga un profesional de la fe. No permita, Señor, que un día sea rico espiritualmente. Que ya no hay nada que me sorprenda. Nada que conmueva mi corazón. Que nada me toque. Dios fue alimentando esa idea. Tú puedes enfrentar situaciones difíciles, pero el sueño de Dios en tu corazón, la promesa de Dios en tu vida, de que Él no es el Dios de tus padres o tu abuelo, Él es tu Dios. Y así como fue de bendición para tu familia, así como quizás Dios bendijo a tu padre que fue pastor, o a tu abuelo, o a alguien que estuvo en los caminos de Dios, es tu Dios. Dice la palabra, yo voy a bendecirte así como el polvo de la tierra, de norte a sur, de este a oeste. Voy a bendecirte en gran manera. Pero no solamente eso, sino que no voy a dejarte hasta que esto se cumpla. Voy a estar contigo hasta que cumpla lo que te he dicho.
Cuando piensas que vas a bajar los brazos, que ya no tienes fuerzas, que vas a rendirte, recuerda que el Señor está ahí para sostenerte, para levantarte otra vez, para darte una nueva oportunidad, para poner fuerzas en medio de la debilidad, para traer luz en medio de tu noche de oscuridad, en medio de tu incomodidad. El sueño te hace permanecer. Misioneros que fueron a llevar la palabra de Dios a unas provincias de nuestro país me contaban, pastor, cuando llegamos a aquel lugar, la gente cruzaba con armas largas, con escopetas por la calle. Era tierra de nadie, tiroteaban a todo el mundo. Era una locura vivir ahí. Y nosotros estábamos protegiendo nuestro campo de lentejas, protegiendo la tierra, que un día se construiría un templo para poder poner una radio, para poder llevar la palabra de Dios. La piedra incómoda, sin tener agua, sin tener recursos. ¿Cómo piensas que nació este ministerio? Hoy tú vienes y estás aquí y hay aire acondicionado, pero los que llevaron la palabra de Dios, los que salieron a otras provincias, tuvieron que vivir en carpas, tuvieron que moverse con sus familias, tuvieron que esforzarse en medio de la necesidad, en medio de la incomodidad, pero sosteniendo un sueño de Dios, que un fuego se encendería en el sur y que alcanzaría a todas las naciones, que se llevaría la palabra de Dios a cada rincón de esta tierra. ¡Aleluya! Dios nos ha puesto un sueño y el Señor dice: no te dejaré hasta que lo cumpla, hasta que lo haga en ti. Ese es el sueño que Dios nos ha dado como ministerio. Un fuego nacería y se expandiría. Una palabra de Dios diferente comenzaría a traspasar. Ahora Dios ha puesto sueños en tu corazón. Y quizás como Jacob te dices: ahora me doy cuenta que Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en mi corazón. Dios está cercano a mí y yo no lo sabía. Quizás pensabas que Dios ya se olvidó de ti porque cometiste errores, porque fallaste. Entonces Dios ya no puede acercarse a tu vida. El sueño te recordará, la promesa te recordará que Dios está a tu lado. Y quizás tú dices: yo no sabía. Pero esta palabra te recuerda que el Señor está contigo. Y que no solamente está contigo, estará contigo. Dice la palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. No te va a dejarte hasta que se cumpla su propósito en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo, aquel que quiera tener en su vida esa escalera que es la conexión entre el cielo y la tierra, y las bendiciones de Dios que descienden hacia los hombres. Aquello que nos conduce a la salvación y a la vida eterna, solamente Jesús. En ningún otro hay salvación. Miren a Él todos los términos de la tierra y serán salvos. Solamente en Él hay esperanza. Solamente en Él podemos salir de esa noche de oscuridad. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que quiera abrirle su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. ¡Aleluya! Y aleluya. Bendito es nuestro Dios.